¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hola, mi nombre es Armando Ortiz Montenegro. El día de hoy en Música por un Cambio tenemos un recital increíble, lleno de aprendizaje con las entrevistas que tuvimos y además de música bárbara. Y es que déjenme decirles que la secuencia de recitales será un poquito diferente el día de hoy. Ya me dirán ustedes si funciona más esta secuencia o si funciona más la otra. Aquí pueden escribirlo en los comentarios. Y entonces, miren, déjenles platico. Primero vamos a escuchar la entrevista que tuve con Nonis, en la cual pues la vamos a conocer más, que es nuestra compositora invitada el día de hoy. La vamos a conocer más de su obra, de su postura, sobre muchos temas de los que hablamos muy interesantes. Es una conversación muy amena y muy interesante la que tuvimos. Después vamos a escuchar su obra a manos del gran pianista mexicano Rafael López Vera, que también al final, después de la obra, lo vamos a escuchar, vamos a tener, bueno, tuve la entrevista con él y al final se va a pasar esta entrevista que de verdad, miren, a mí esta entrevista con Rafa me dejó con el corazón lleno. Ustedes saben que cuando a veces uno trae como el corazón a la mitad, miren, aquí la entrevista, miren, se los va a subir. Entonces, vamos a ver qué tal funciona esta secuencia del día de hoy. Que el recital no le pide nada a nadie, la música no le pide nada a nadie, las conversaciones no le piden nada a nadie, el contenido del día de hoy es increíble. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy en Música por un Cambio con la entrevista que tuvimos con la gran compositora mexicana, Nonis Prado? Comenzamos. Hola Nonis, ¿cómo estás? Hola Armando, buenos días, bien, gracias. Qué Un bueno. gusto estar Mira, aquí. platícanos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu trayectoria? Háblanos un poquito de ti. Pues yo soy Nonis, como ya lo dijiste. Nací yo en Hidalgo, pero crecí en Puebla. Y mis primeros acercamientos con la música fueron pues en casa de mis abuelos, tanto mis abuelos paternos como mis abuelos maternos, había piano. Entonces, pues siempre era llegar y ponerse a jugar con el piano, ¿no? Literal, tocar así, ver que mi mamá por ahí me enseñó la canción de los helados, que también le dicen de los changuitos, y la tocaba siempre y cada vez trataba de hacerlo más rápido, etcétera. También con mis primos, pues ahí medio jugábamos. Con mi mamá a veces me ponía a tocar otra canción, la de los palitos chinos, así le decía ella, y la tocábamos entre las dos. Una era la prima y otra la segunda. Y bueno, pues en casa de sobre todo de mi mamá, mis tíos pues tocan la guitarra o cantan. Mi abuelita fue maestra de coro, ella también fue cantante. Vaya, no se dedicaba a ello, no vivía de ello, pero daba clases de canto y participó en varios concursos, etcétera. Entonces, pues yo creo que por ahí me viene ese lado musical. Cuando era chiquita, como 10 años, yo creo, 11 por ahí, empecé a tomar clases de piano por un periodo muy cortito, piano particular, clases particulares en mi casa, pero luego lo abandoné hasta el último año de secundaria, que entré a la banda de música de la escuela, del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec,
y entré en la sección de percusiones, tocaba tambor de marcha, y ahí estuve 4 años, y pues yo creo que ahí fue donde realmente acabé de arraigar mi amor por la música. Y en algún punto de ese periodo conocí pues a John Williams, a Ennio Morricone, que por cierto muy triste acaba de fallecer. Y me enamoré de la música de cine. Eso fue como, de ahí dije, yo quiero dedicarme a hacer esta música. Y desde que dije quiero estudiar música, dije quiero ser compositora y quiero hacer música para cine. Y hasta ahí sigo. Entonces, pues saliendo de la prepa, entré a la carrera técnica en música en la UAP. Estuve en piano porque composición solo estaba como taller. Tomé taller de composición con Alejandro Rosas Momox, a quien ya había conocido justamente en la banda de música del Sench. Y después para la carrera me fui a Morelia porque pues en la UAP todo el mundo hablaba muy bien del nivel del Conservatorio de las Rosas. Entonces pues presenté el examen, me quedé y me fui allá a hacer la licenciatura en composición con Juan Sebastián Laj. Con él estuve como maestro de composición los 4 años. Aprendí muchísimo, se me abrió el panorama realmente, sobre todo en cuanto a música contemporánea. Creo que la vida de la música contemporánea en Morelia es muy presente. Y bueno, yo no había tenido acercamiento casi a ese tipo de música, pese a que en Puebla también había el maestro Jorge Andrade y compañía, estaban muy involucrados. Pero pues bueno, realmente así como hacerla, ponerme a componer ese tipo de música hasta la licenciatura. Y bueno, pues posteriormente estuve terminando la carrera, me quedé 2 años en Morelia, trabajando un poco allá, buscando oportunidades en el Festival de Cine, cosa que nunca sucedió. Bueno, sí, hice una colaboración para un cortometraje que sí se presentó. Fue el primer cortometraje como en serio que musicalicé. Después hice otros proyectos particulares. Y después me moví a la Ciudad de México a hacer la maestría en la UNAM. Maestría en composición también, estuve acá 2 años en eso, 2 años y medio, casi, bueno sí, 2 años y medio. Y después me fui a Guadalajara a trabajar un tiempo con el que fue mi tutor en maestría, que es Gabriel Parellón. Estuve haciendo pues un poquito de todo. Y regresé apenas en febrero de este año, regresé para el doctorado. Entonces pues aquí me encuentro actualmente haciendo el doctorado, ahorita pues en casa, claro. Pero aquí sigo. Y bueno, mis intereses, o sea, la música para cine para mí sigue ahí. Creo que siempre, mientras trabajo, mientras escribo, mientras etcétera, escucho soundtracks, me gustan mucho. Y por supuesto quiero seguirlo haciendo. Sin embargo, pues en estos años, sobre todo del posgrado, me he acercado mucho más a lo experimental y a un poco más corrientes como cine de arte, más videoarte, etcétera. Entonces, eso también ahora me llama mucho porque me ha gustado mucho la experimentación sonora, el procesamiento de audio. Y bueno, pues ahorita la investigación del doctorado es algo aparte que va sobre música y agua. Y pues en eso me encuentro ahorita. Wow. Mira, ya ni siquiera me dejaste tartamudeando de la cantidad de cosas que has explicado de ti, que has hecho. Has tenido una trayectoria bastante, diría, en una curva exponencial hacia lo que quieres llegar, lo cual se me hace muy padre. Gracias. Creo que se descompuso el micrófono. No, ahí estamos. Se Sí, me hace sí. muy padre. Y quiero preguntarte, ahorita hablas un poquito de cómo has tenido esta como diferentes ideas de a qué quieres enfocar tu composición, llámese música de cine, llámese música experimental, en general pues el entorno contemporáneo. ¿Tú qué opinas o cuál crees que sea como la realidad, según tu opinión, de la música actual? Bueno, creo que depende mucho el ámbito. Creo que es una triste realidad que está, creo que inevitablemente, o no sé si sí evitablemente, relacionado a un factor como social, quizás socioeconómico, como de estratos, ¿no? Es pues mucho más fácil que la gente de ciertos recursos acuda a cierto tipo de conciertos o acceda a cierto tipo de materiales o se mueva en cierto tipo de grupos académicos, pues en donde, digamos, florece quizás de manera más habitual la música contemporánea. También ahí en cuanto a la terminología de cómo denomines lo contemporáneo o no, pues bueno, es un mega debate que jamás se ha acabado de resolver, pero bueno, en general contemporáneo, pues sí me refiero naturalmente a lo que se hace actualmente, pero no solo a eso, o sea, vaya, lo que se hace actualmente es un derivado de lo que se empezó a hacer hace 70 años, ¿no? A mediados de los 1900. Y bueno, creo que
creo que ha faltado conocerlo, creo que sí hubo ahí una ruptura en donde los compositores, las compositoras empezamos, bueno, no, se empezó en algún punto a hacer música muy introvertida, ¿sabes? Como en algún punto se rompió, creo yo, esta cuestión como de el virtuoso, el lucimiento para el público, la comunicación, y se empezó a hacer justamente más experimentación desde el adentro del compositor, de las compositoras, independientemente como diciendo, pues, si te gusta bien, si no, lo hago para mí, ¿no? Lo hago, este es un medio de expresión y yo estoy expresando lo que yo siento y no tiene por qué necesariamente empatizar contigo. Entonces, creo que ahí hubo una ruptura quizás con el público, si lo pensamos así, con los escuchas, con los intérpretes, pero también creo que mucho ha sido falta de comunicación, ¿no? Como entender de qué van las obras, cómo surgieron. También creo que actualmente se ha puesto mucho más énfasis en el proceso de composición que quizás en el resultado, ¿no? Yo justamente ahorita en el doctorado estoy haciendo, bueno, en la parte en la que me encuentro estoy musicalizando datos edafológicos, que es información sobre el suelo, sobre la calidad del suelo. Entonces yo tengo información física, química, de minerales, etcétera, que son números o son, pues sí, conceptos técnicos que no se manejan en música naturalmente, y estoy buscando la manera como de encontrarles una analogía musical. Entonces hago mucho énfasis en el proceso, ¿no? Ha sido muy largo y el resultado, pues a veces son cosas que la gente no entiende, ¿no? Como decir, ¿y este ruidito qué? Y pues sí, o sea, a lo mejor como a nivel así no tiene mucho sentido, pero si comprendes todo el trasfondo, o sea, te ayuda como a conectarte más, ¿no? Quizás a entender mejor. Entonces, eso por una parte creo que hace falta más conocer pues lo que hay detrás del resultado sonoro, y por otro, pues acercarlo más a la población en general. O sea, yo creo que hace falta que involucremos más a los niños y a los jóvenes de una manera más justamente como jugar con la música, ¿sabes? Desarrollar programas que, pues para empezar, lleguen a todos, y que permitan utilizar la música como un medio de, pues de reflejar lo que quieran, ¿no? O sea, que todos puedan sentir la música y entender por qué estás haciendo ruido con un vaso, ¿no? Creo que eso falta como mucho acercamiento e interés, no solo desde los que creamos, sino desde los que nos escuchan, cómo lo harían ellos, o qué les gustaría, o cómo creerían ellos, etcétera. Y este punto que hablas de una voz personal del compositor o del artista, y de que la audiencia tiene que ver la manera de, bueno, no ver la manera, sino, digo que mi micrófono está medio fallando, ahí está. La audiencia tiene que ver la manera, bueno, no, tiene como que entender que no nada más es el resultado final, sino que hay un trasfondo. ¿Cómo crees que el compositor deba, si es que debe de hacerlo, si no debe hacerlo, cómo crees que la misma música pudiera darles esa enseñanza a los escuchas? Y quiero decir los escuchas, pero también quisiera hablar sobre los intérpretes, porque también pasa la situación que mismos intérpretes llegan a, lo voy a decir así malamente decirlo, llegan como a menospreciar un poquito este tipo de trabajos por la falta de entendimiento. Sí, o sea, porque es mucho más simple entender algo que se ha entendido desde hace 500, 400 años a algo que se está viendo actualmente, ¿no? Es como que se requiere un cierto nivel de entendimiento. ¿Y cómo crees que el artista que quiere expresar su propia voz, sin necesidad de estar adecuado a ciertos lenguajes ya predispuestos, pueda darle tanto al intérprete como a la audiencia un pie para entender y para apreciar más y para poder tener más acercamiento? Habla sobre el acercamiento, tener más acercamiento a estos nuevos lenguajes, a estas nuevas ideas que más allá, yo siento que van incluso más allá de la experimentación, van muy cerca, como tú dices, del individuo. O sea, es como tú como compositora, como individuo, estás teniendo que, o sea, estás queriendo dar tu voz de una manera diferente. ¿Cómo es que o sea, cómo es que nosotros, la audiencia y intérpretes, podríamos entenderlo, podríamos tener más acercamiento? Uh-huh.
Bueno, ahí vuelvo al punto como de los talleres. Ujú. Bueno, talleres, programas, etcétera. Pensé en talleres porque justamente tengo un colega compositor igual acá en la Ciudad de México. Él trabaja en unos, creo que se llama UVA, que es Unidad de Vinculación Artística o algo así. Ujú. Y justamente él, por ejemplo, imparte un taller de improvisación. Son talleres gratuitos, abiertos a quien se le ocurra. Entonces, pues justo van e improvisan y esa es una interacción, como una manera de involucrarte de manera activa. Creo que últimamente se ha puesto muy de moda lo de lo activo y creo que justamente es romper esa audiencia pasiva, esa cortina de el intérprete, compositor y la audiencia, ¿no? Creo que debe haber una participación activa por parte del intérprete, del compositor, bueno, de las compositoras, perdón, voy a hablar todo en femenino porque Sí, 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 una cuestión de género ahí por también. favor, dilo todo en femenino. Las compositoras, las intérpretes, la audiencia, creo que deben involucrarse para poderlo comprender, ¿no? Es como en cualquier actividad, o sea, comprendes mucho mejor haciéndolo tú desde adentro que observando nada más, ¿no? Entonces, creo que para mí ese sería el punto más importante, que la audiencia se involucre de manera activa, que hagan música, ¿no? Que se acerquen a entender cómo se hace la música para poder entender por qué suena así. Y por otro lado, bueno, hay muchas maneras de hacer este acercamiento, también hablando específicamente desde mi lugar. Para mí siempre es mucho mejor componer una pieza en trabajo directo, en colaboración con los intérpretes, con las intérpretes, que yo solita, ¿no? Porque Claro. recientemente me pasó en esta pieza que te comentaba del doctorado, trabajé una parte de clarinete y me acerqué a un clarinetista muy bueno que se llama Luis Mora para preguntarle si pues lo que estaba escribiendo había algún problema de interpretación, lo que sea, y más allá de decirme si se puede o no se puede, pues me dio opciones, me dijo, ¿por qué no aquí intentas esta técnica? ¿O por qué no le metes un poquito este sonido? Entonces, se enriquece muchísimo la creación, ¿no? Y termina siendo pues algo muy satisfactorio para todas las partes, yo creo. Entonces, eso por otro. Y bueno, ahorita se me ocurre, las notas de programa siempre han estado ahí, pero mucha gente no las lee, a mucha gente sí le interesa, a mucha gente no. No siempre hay notas de programa, dependiendo del tipo de conciertos, pero sí creo que se puede hacer una breve introducción de la pieza, de las piezas, antes de que se ejecute, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita, platicar de qué va, por qué son así, cómo es el proceso, etcétera. Y hay una serie de conciertos, bueno, no de conciertos, como interpretaciones de algunas piezas con Sir Simon Rattle, no sé si las has visto, en donde, ahorita tengo en mente una de Debussy de la MEA, en donde pues la orquesta va tocando y de repente detiene y se voltea y explica, aquí Debussy, shalala, shalala, shalala. Continúa en otra parte y dice aquí las olas, el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese, por ejemplo, sería otro tipo de programas didácticos en donde vas explicando la música a la vez pues, que va sonando. Se me hizo muy interesante, me quedé imaginando la orquesta, y que el director, a ver, aguanta un tantito, bueno, ¿sí escucharon esto? Está bastante Sí, padre, suena bastante sí, sí, sí. didáctico, y didáctico no solo para niños, o sea, para todo público. Claro. Y en general, hablando un poquito, ya hablamos sobre la audiencia, cómo acercarnos a la audiencia. Ahora, ¿cómo acercarnos al instrumentista? Porque yo sé que hay instrumentistas que son especializados o que están dedicados a la música contemporánea, que ellos están entrenados a hacer ciertas técnicas que son nuevas técnicas, que no son parte del, entre comillas, canon de las técnicas de cualquier instrumento, pero en la población de esos instrumentistas quizás no es tan grande, bueno, pues, obviamente no es tan grande como el, digamos, común de los instrumentistas. Claro. ¿Cómo un compositor actual, o más bien una compositora actual, vamos a hablar todo en femenino, una compositora actual, cómo una compositora actual se eh, puede empezar a difundir su trabajo, difundir su voz en un medio, en este medio, en el cual, digamos, hemos estado resilientes un poquito a abrirnos a nuevas voces, a tener ese acercamiento a nuevas instancias de, llámese composición, llámese de sonido, llámese de incluso hasta experiencias, ¿no? ¿Cómo es que una compositora pudiera llegar a tener ese acercamiento? Bueno, ahí creo que sería como un trabajo de varias partes. Ok. En primer lugar, ser muy francas en lo que escribimos, porque creo que
dentro del discurso de la experimentación o de la nueva complejidad o llámese lo que quiera, hay casos en los que creo que las compositoras y compositores escriben cosas que a veces no saben a ciencia cierta cómo va a sonar, o que si suena otra cosa no se dan cuenta, ¿no? Y esa anécdota la he escuchado de 1 millón de intérpretes. Y no es quizás una cosa de que nos quieran ver la cara, sino de que genuinamente a veces, o sea, es tan compleja o tan, ¿cómo decir? Quizás a veces tan sutil lo que escribimos que no puede tener una precisión así. Entonces, pues por un lado, escribir lo que sabes que va a sonar, ¿no? O sea, Claro. no escribir cosas pues que nomás estás ahí como queriendo, no sé, eso por un lado, ¿no? Como Ok. honestidad por nuestra parte, estar seguro de lo que quieres, porque de esa manera te permite el diálogo con los intérpretes, ¿no? Decirle, pues mira, aquí lo que busco no es tanto la nitidez de esta nota, sino una textura airosa o muy sutil o embarrada o quebrada o etcétera, ¿no? O en esta parte estoy tratando de expresar los cuerpos, los minerales que se encuentran en el suelo y busco un sonido como más nítido, etcétera. O sea, tú teniendo claro lo que quieres hacer y lo que quieres que suene, te permite una comunicación muy clara con los intérpretes y eso, o sea, tú lo escuchas, te dicen, a ver, bueno, así, y lo tocan, y dices, no, más así, y lo vuelven a tocar, o te proponen otras cosas hasta que encuentran, ¿no? Es como un acuerdo común, y ahí reitero, sirve muchísimo trabajar en colaboración con las intérpretes. Por otro lado, creo que algo que tiene que cambiar urgentemente y que quizás ya está sucediendo, no lo sé porque mi formación fue como compositora, no como intérprete, pero sí como de experiencia de amigas y amigos muy cercanos, pues la formación que tienen, pues siempre empiezas, si tocas piano, siempre empiezas con Bach, ¿no? Y quizás está bien porque son las bases técnicas para sentar, pero luego de Bach te sigues con Clementi, y luego de Clementi te sigues con Mozart, y luego de Mozart con Beethoven, y luego de Beethoven con, bueno, si ya te pones más difícil, pues Chopin, Rachmaninoff, Liszt, lo que quieras, y no rompes el canon de lo tonal. Lo más a lo que llegan quizás es Schoenberg, ¿no? En algunos casos, no generalizo, pero creo que suele ser esta la situación. ¿Y por qué no empezar a involucrar o a incluir más bien en los programas de estudio música contemporánea? Por ejemplo, yo en el Conservatorio de las Rosas había un maestro muy bueno que se llama Willy Terrazas, gran flautista, y él sí les enseñaba música contemporánea a sus alumnos, ¿no? Entonces, todos sus alumnos podías acercarte. Por alguna razón, la flauta creo que es un instrumento que tiende a ser muy flexible con la música contemporánea. Y eso creo que en gran parte se debe, bueno, sí a las características técnicas del instrumento, que te permite jugar muchísimo, pero también pues las y los maestros, ¿no? ¿Qué les enseñan? Y pues aproximen más a sus alumnos a otros tipos, a otros géneros, ¿no? Y por último, bueno, creo que pues quizás como hay una audiencia idónea para ciertos tipos de música, quizás también hay unos intérpretes idóneos para ciertos tipos de música. Entonces, claro, lo mejor es que puedas contar con los intérpretes cuando necesitas que toquen tu música, pero si no, pues a veces es cosa de negociar un punto en el que ellas se sientan cómodas y nosotras también. Yo, por ejemplo, en la maestría hice una pieza, tenemos un ensamble, la materia, digamos, la clase era seminario interdisciplinario, algo así, musical o algo así. Entonces tenemos una flautista, un chico que tocaba viola da gamba, un clavecín y un arpa. Entonces era un ensamble completamente ecléctico, tenemos electrónica y puros compositores contemporáneos. Entonces, pues yo hice una pieza en la que dije, por sugerencia o por un comentario de la chica flautista de dislocar al intérprete, y dije, pues les voy a escribir una pieza en la que toquen su instrumento de todas las maneras, excepto como debe ser tocadas, ¿no? Entonces tenía al chico de viola de gamba y al clavecinista haciendo ritmos y jugando con cuerditas y con pelotitas en vez de tocar las cuerdas y el teclado, ¿no? Se sintieron muy incómodos. En algún punto sí me dijeron, oye, qué chiste, porque aparte nos presentamos en Morelia y me dijeron, a ver, vamos a hacer la mudanza del arpa y del clavecín y de todo para que hagamos puros ruiditos. Y les dije, pues sí, es que ese es el punto, ¿no? Pero no se sintieron cómodos. Entonces, pues también se trata de negociar y dije, bueno, ok, sí,
O sea, si no van a hacer las cosas a gusto, si no van a sentirse cómodos, no quiero forzarlos a que toquen mi capricho, ¿no? Entonces, pues es también como una parte de negociar entre lo que quiero o lo que quieren los creadores y los intérpretes. Ok. Oye, y hablando de creadores y hablando de tu obra, quiero que nos platiques un poquito más de tu obra. La obra que vamos a escuchar el día de hoy a manos de Rafa, cuéntanos un poquito de tu obra. Bueno, esa obra surgió porque en algún punto, justamente en este piano que teníamos en casa, mi hermano y yo jugábamos con las teclas blancas y las teclas negras, ¿no? Como hacer, nada más en la parte de fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido y si. Entonces, con una mano era hacer fa, sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, sol. Así todo el tiempo el movimientito de los dedos. Uh-huh. Y por otro lado, el mismo movimiento con las sostenidos, ¿no? Fa, sol, la, sol, fa, sol, la, sol. Entonces empezaban a desfasar porque empezabas pero luego se empezaban a desfasar porque abajo tienes 4 teclas y arriba 3. Entonces ahí era como tratar de lograr ese ritmito, esa figura sin que te perdieras, ¿no? Era como un trabalenguas en el piano. Y me gustaba mucho, yo así luego cuando me ponía a estudiar lo hacía nada más así como por jugar. Entonces, pues en la licenciatura tenemos, en nuestro portafolio teníamos que componer pues ciertas piezas obligadas, ¿no? Era una pieza orquestal, una pieza solo, una pieza para cuerdas, percusiones, etc. Entonces, yo decidí que en ese semestre quería trabajar la pieza para piano. Entonces dije, pues le voy a sacar jugo a esta idea. Entonces, pues ahí me puse a experimentar en el piano, con clúster, con juegos entre las... Esa era como la premisa, juegos entre las teclas negras y las teclas blancas. Por eso también me pareció que esta pieza quedó así como un poquito anillo al dedo para esta cuestión de racismo, que digo, yo lo manejé como un juego y el racismo pues para nada, ¿no? Eso quede claro. Pero pues era explotar esta idea y básicamente eso fue. Al final incluso hay como una parte en donde se recorren todas las piezas, las negras por su lado y las blancas por el otro, así hasta de lo más grave a lo más agudo. O de lo más agudo a lo más grave, la verdad ya no me acuerdo. La toqué hace mucho tiempo. Y bueno, ya cuando la terminé, pues me puse a... Siempre el título es lo último que pongo en mis piezas porque me cuesta mucho trabajo. soy poco creativa en ese sentido, o me cuesta trabajo, y pues me puse a investigar, ¿no? ¿Qué podía hacer con esta cuestión como de las teclas, de ese como pleito, como juego, como competencia a la vez? Y primero escribí por ahí una reflexión que está al final de la pieza, no sé si Rafa la vaya a leer o no. Igual no es necesario, es nada más como un pensamiento ahí, una Lo idea. obligamos a que la lea, no te preocupes. se vale eso. No Va. Y pues justo habla como de esta competencia, dice que es como un pleito, pero a la vez como que se quieren y como que a la vez es competencia, etcétera. Entonces, pues era como una cosa codependiente ahí y me hizo pensar en la necesidad, en esa codependencia como de las drogas, ¿no? Porque es como las teclas blancas no pueden estar sin las negras y viceversa, pero a la vez como que se compiten en esta pieza, etc. Entonces, leí por ahí que en España, en algunos lugares, a la cocaína se le llama dama blanca. Y me pareció un título muy llamativo para esta pieza en donde estoy plasmando esta relación como de pleito codependiente extraña entre las piezas. Y por eso es que se llama así. Y de eso va la pieza, justamente. Igual ya que Rafa lea, pues para no hacerles spoiler. Sí, sí. Ahorita que pase eso. Oye, qué interesante está este proceso creativo que yo estoy fascinado por el proceso creativo que tienen cada uno de los compositores que he entrevistado y que he conocido a lo largo de mi carrera. Tienen un proceso creativo muy distintivo y, o sea, de que agarras algo de tu niñez y lo metes con algo que leíste de otro país y luego lo relacionas con colores, con figuras, con movimientos, con ritmo, o sea, qué bárbaro. Yo estoy muy emocionado por escuchar tu obra y nada más antes de continuar esta entrevista, que es una entrevista muy amena, déjame decirte, quisiera que nos dijeras, en el contexto musical, aquí de México, en el contexto musical, ya hemos hablado un poquito de que debe de haber una inclusión en el estudio de la música contemporánea, ya hablamos de que debe de haber un conocimiento, que tenemos que estar abiertos a conocer, que no debemos de, también hablando un poquito de los estratos sociales, de que no debemos de relegar ciertos estratos sociales a cierto tipo de música,
hablamos de muchas cosas el día de hoy, muchas cosas que nos quedamos todo mundo con una enseñanza muy bonita, pero entonces, ¿tú qué consideras que sería uno de los principales factores que pudiera cambiar en la música aquí en México? Pues mira, yo creo que algo quizás con lo que hay que romper, no sé, es como siempre tiene que haber de todo, o sea, creo que debe haber variedad, pero por ejemplo, todo el protocolo como tan estricto en los conciertos de música académica o música clásica, como le quieran llamar, pues de estar todos absolutamente en silencio y casi que no te muevas, no tosas, no aplaudas entre movimientos, así, como tan riguroso, pues está bien, porque así como hay ceremonias de gala en donde tienes que ir bien vestido y donde hay pachangas, donde puedes llegar con tus cuates con las chelas, pues creo que debe haber un poco la misma situación en los conciertos, pero sí creo que hay que pues ser más flexibles en ese aspecto y volver la música un juego. Apenas pensaba que recordé que tengo por ahí escrito a medias unas piececitas vocales muy sencillas que para mí eran así, las tenía nombradas como burlas, burla número 1, burla número 2, burla número 3, y eran cosas jocosas. El texto era como un aire muy operístico y así, etcétera, pero los textos eran completamente ridículos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, creo que es una manera bonita de acercar a la gente a la música. Híjole, hay una pieza, no recuerdo ahorita de quién es, pero tiene un performance súper divertido, es música contemporánea, en donde la directora está escondida de frente, detrás del atril, y sale así jalándose el cabello, y luego se esconde, y luego sale de este lado haciendo una cara chistosa, y luego no sé qué, en donde, y son cosas técnicamente muy difíciles, o sea, que no se menosprecian para nada y que a veces no se ve. Creo que también eso es algo de que muchas veces a algunos intérpretes no les gusta la música contemporánea porque suelen ser cosas extremadamente difíciles en términos técnicos y el resultado a la gente le parece así como, ¿eso qué, no? Entonces, pero creo que como girar la música hacia este aspecto divertido de juego es una buena manera de aproximar a gente que nunca ha estado en contacto con música, la que quieras, música pues más experimental si quieres, acercarse a ella, ¿no? Como que lo vean como algo de juego, como algo divertido, como algo que después pueden hacer, que algo que se les antoje hacer. Creo que eso por una parte. Y por otra, o sea, yo creo que, de verdad creo que en la niñez está el secreto o la clave de todo el éxito, de todo, de la vida, de las personas, de un país. Y si, por ejemplo, en la primaria, en la conocida clase de artísticas o de música o de lo que sea, pues en vez de que lleven su flauta y toquen las canciones que ya todo el mundo sabe, etcétera, pues les dicen que construyan sus propios instrumentos musicales con lo que tengan en casa y que los lleven y que se pongan a improvisar como con ciertas pautas, etcétera, pues es una manera de que pues sí, a las niñas y los niños les guste, ¿no? Como que digan, qué divertido ir a clase de música y pues de ahí se desprendan más interés, ¿no? O sea, y así como a mí la música de cine fue lo que me dijo, me encanta, yo quiero hacer esto, pues que desde otras maneras también se pueda aproximar y llegar a eso. Y no digo que todo el mundo deba estudiar música, pero sí que pueda haber como más comprensión desde esa manera. Creo que... Mira que desde el inicio de la plática hablas de la música de una manera muy gentil, de la música de una manera muy como juguetona, muy sensible y eso debe ser la música. Yo creo que todo esto que nos dices sobre apertura, todo esto que nos dices sobre sencillez, que hablas de la inclusión, del acercamiento, todo se puede aplicar no nada más en la música. Y nos llevamos esta enseñanza tuya, que una enseñanza muy, o sea, nos la dices así como si fuera un postrecito muy digerible para todos. Y yo nada más les quiero decir a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que así como en la música, podemos tener esta sencillez, podemos tener esta humildad, esta apertura, estas ganas de conocer, estas ganas de encontrar y estas ganas no sé, de ser un poquito como más como niños, digámoslo. Así podemos ser en la vida cotidiana para cualquier cosa. Entonces, muchas gracias, Nonis, de verdad, tus palabras, y esperemos que a todos les hayan gustado tanto como a mí. De verdad,
estamos ansiosos por escuchar tu pieza. Y más sobre todo porque Rafa nos va a hablar al final, entonces miren, no hay que moverle mucho ahí, hay que convencerlo. Pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu apertura, por tus enseñanzas y esperemos que todos nos llevemos un poquito de esto que nos comentas para aplicarlo en un diario, si no es en la música, que sea pues en la parte humana que todos tenemos. Sí, Entonces, ¿algo que quieras agregar nada más antes de despedirnos? No, pues al contrario, nada más agradecerte a ti, agradecerle a Rafa, pues a Rafa por proponerme y por tocar mi música y por hacer música, a ti por organizar este evento que me parece fabuloso. Gracias por la entrevista, también la disfruté muchísimo y pues nada, espero que disfruten la música. Perfecto, bueno, pues entonces vamos a disfrutar la música y qué mejor que iniciar con pues tu música. Entonces empezamos con Rafa en el piano. Continuamos.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en Música por un Cambio. Y el día de hoy yo sé que ya lo escuchamos, ya lo disfrutamos, ya lloramos, ya nos llegó el sentimiento bonito de ver a mi gran amigo Rafa tocar. Y les dejo aquí esta sorpresa de que el día de hoy también nos acompaña para una entrevista. Nos acompaña por una entrevista porque Rafa, así como toca, así habla. Entonces, de verdad, tiene un gran conocimiento, tiene un gran, digamos, muchas cosas que decir. Tiene muchas cosas que decir muy importantes y nosotros debemos escuchar su opinión y debemos escuchar esta forma de pensar que nos puede ayudar mucho a generar este cambio que necesitamos. Entonces, les presento por segunda vez ahora en la entrevista a Rafael López Vera. Y Rafa, hola, ¿cómo estás? Hola, Armando, muchas gracias por la presentación. Pues mira, Rafa, necesito que nos platiques quién eres. O sea, yo sé quién eres, yo ya te conozco, ya hemos cotorreado, pero platícanos un poquito para toda la gente que no te conoce, ¿quién eres? Pues yo soy pianista, le hago también un poquito la gestión cultural, que me conociste en las dos fases, ¿no? En Guadalajara, pues ahí tenía labor como coordinador artístico, también realicé 2 festivales de música de cámara aquí en Puebla, y pues antes, cuando empecé la licenciatura en música, solía tocar muchas obras de compositores contemporáneos, ¿no? Amigos, entonces tengo algo de experiencia. Ya hace mucho tiempo que no lo hago, la verdad, pero siempre me ha parecido valioso dar a conocer las obras de los compositores vivos, ¿no? Contemporáneos que conocemos. Y mira, qué mejor lugar que hacerlo en estas series recitales, ¿eh? Exacto, claro. Sí, sí, sí. Oye, Rafa, y cuéntame un poquito, hablando de compositores vivos, cuéntame tú como intérprete y tú como músico y como individuo que está envuelto en este ambiente de la música. Aquí en México específicamente, ¿cómo consideras que es la vida de un músico mexicano en grandes rasgos o muy específico o tomando en cuenta la tradición? ¿Cómo consideras este aspecto? Pues yo creo que voy a abarcar un poquito más de la vida musical, porque es consecuencia simplemente de todo lo que se nos trajo. O sea, creo que no es algo que hay que negar, sino que hay que asimilar, que somos una mezcla de muchas culturas, ¿no? Nosotros como mexicanos ahora somos mezcla de muchas culturas. Sin embargo, pues no se respetó tanto, entonces se nos impusieron ciertas cosas, ¿no? Como la religión, como la música, como el modo de vestir también, ¿no? Entonces nosotros hemos adaptado esa tradición musical, la notación, los instrumentos. Si bien pues al mariachi, a la banda le decimos música mexicana tradicional, sabemos que está hecha esa música con los instrumentos que ellos trajeron, que los europeos trajeron. Entonces, nuestra educación musical formal también se basa en eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tocamos en las escuelas? Tocamos Mozart, tocamos Chopin, tocamos Bach, que está muy bien, es muy bueno, pero estamos a mi parecer, estamos creando una nueva tradición musical. Creo que para uno como intérprete, de cierta manera es un poco más fácil, porque ya está todo hecho, ¿no? Nosotros nada más, y no nos enseñan a buscar obras de compositores nuevos, nadie nos dice, oye, ahora vas a tocar. Bueno, en lo personal, en donde yo estudié, nadie me decía, mira, aquí hay obras de tus compañeros de composición, vas a tocar esta obra, sino que directamente los compañeros te buscaban, y lamentablemente como es un lenguaje tan extraño aún para nosotros, muchas veces decimos no, porque no me gusta, porque no lo entiendo, por cualquier cosa. Entonces, yo creo que, pues sí, como intérprete, de cierta manera es un poquito más fácil que como compositor, ya que siempre ellos están contracorriente, siempre están buscando espacios, siempre están buscando intérpretes para sus obras, y público sobre todo, es importante la creación de públicos. Lamentablemente, pues yo creo que se ha vivido siempre como en el estreno
del pájaro de fuego, cosas así que para la gente era muy, muy estruendoso, muy difícil de escuchar. Entonces pasa lo mismo cuando pues mucha gente, no tenemos, incluyendo los músicos, los intérpretes, no tenemos los oídos abiertos para nuevas propuestas musicales, ¿no? Yo tengo un amigo muy querido que es compositor, es muy bueno, ha dado conferencias en Argentina, en España, en Francia, y me acuerdo siempre de una frase que le decía a su maestro, que simplemente era, abran sus oídos. O sea, eso, cuando tú escuchas eso, como que te abre la mente a las posibilidades sonoras, ¿no? Entonces, así como abrir los ojos a la realidad, abrir tus oídos a otras realidades musicales es bastante importante. Lamentablemente sí creo que es un trabajo que tenemos que hacer por nuestra cuenta y porque en las escuelas no se nos enseña. Se nos enseña análisis, pero acerca de las obras pues, académicas de antes, como te decía, Bach, Chopin, Mozart, Brahms, pero un análisis más enfocado a lo contemporáneo es como opcional. Y es por eso también que pues no le damos nosotros mismos, los intérpretes, el valor que tienen a las obras nuevas. Hay varios puntos que quiero tomar de todo lo que nos estás diciendo, pero hablas un poquito sobre la parte de que en la educación musical, a nosotros como intérpretes, a cualquier músico, no se le está enseñando a, pudiera llegar a atreverme a decir la palabra valorar, no se está enseñando a valorar que la tradición continúa, o sea, que la tradición no se estancó en estos compositores europeos. Claro, sí. Te digo, o sea, no sé, unos 100 alemanes, 15 italianos y yo creo que 2, 3 rusos y si acaso ingleses, o sea, todo de ese lado, 1, 2, 3 americanos, uno o dos mexicanos ahí perdidos ahí en algún comercial de cerveza, yo creo, no sé. Pero entonces, ¿tú consideras que esto también tiene que ser, o sea, es consecuencia de la educación que nos están dando aquí en México? Y digo aquí en México porque es la que nos toca a nosotros, o sea, como mexicanos, Sí, claro. no nos podemos hacer responsables por la educación que dan en otros países, ¿no? Claro, pero seguramente en otros países pasa seguramente lo mismo. Pero hablando de aquí de la escena de México, ¿tú crees que la educación y que nosotros mismos, los músicos, hemos propiciado que se detenga el aprendizaje y se detenga el conocimiento, o más bien no se detenga, sino se merme el conocimiento de este tipo de que la cultura sigue, de que la música sigue y sigue avanzando y sigue en constante evolución? Sí, yo creo que es algo que siempre ha pasado, como te comentaba de Stravinsky hace rato, ¿no? Que para esa época fue como que muy choqueante para todos. Claro. Yo creo que poco a poco se va a ir aceptando más la música de compositores, no sé, de hace 10 años, pero va a pasar, supongo, quiero pensar que cada vez menos, ¿no? Pero supongo que los compositores de ahora van a ser un poquito más apreciados en el futuro, cosa que no debería de ser así. Lo mismo pasa en muchas artes, como en la pintura también, en el arte contemporáneo, en la escultura, todas esas cosas. Creo que es un problema de aferrarnos a la tradición musical, pero a la tradición musical europea, y tenerle un poquito de miedo a los nuevos lenguajes musicales, ¿no? Que creo que va muy ligado a lo que tú estás haciendo, a darle voz a los movimientos que antes no se veían, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy, muy bueno lo que estás haciendo por eso. Muchas gracias. Oye, y hablas un poquito de esta cuestión de... Siento que llegas a tocar un poquito el tema de la comodidad entre los... de que es más cómodo, ¿sabes? Es más cómodo ver lo que ya está hecho, o sea, es como que es más cómodo no tener que investigar, porque hablas un poquito de la cultura de la investigación, ¿no? O sea... Sí, claro, o sea, para obras de nuevos compositores no hay referencias, ¿no? No tienes ninguna grabación histórica, no tienes ningún video de YouTube
Entonces, yo creo que también tiene que ver eso, muchísimo. O sea, es mucho más cómodo que toques una obra que es conocida y aunque no sea tan conocida, pero por lo menos vas a encontrar una o dos grabaciones. Y además el lenguaje sigue siendo conocido para ti. En cambio, si te tomas una partitura de música contemporánea, no tienes ninguna referencia. Y en lugar de investigar, muchas veces decimos, ¿sabes qué? No le entro porque no sé cómo hacerlo. Ni siquiera le preguntamos al compositor. Y simplemente decimos, no me gusta, no lo hago. Y es también precisamente por lo que dices, que no estamos acostumbrados a investigar tanto, ¿no? No sé cuántas personas hagan interpretaciones en base a investigaciones, o sea, históricamente correctas, pero si lo hiciéramos, probablemente también seríamos mejores a la hora de interpretar música contemporánea, ¿no? Se me hace muy raro ahorita que toca la investigación históricamente correcta, cómo es que llega o sea, como en el contexto global, pues así como hablando, generalizando muchísimo, generalizando muchísimo, cómo se llega a preocuparse más cómo interpretar la música del pasado a cómo interpretar la música del presente, que tiene su valor. O sea, nosotros también tenemos que entender cómo funcionaba la música del pasado, perfectamente entendible. O sea, cómo hemos evolucionado, por ejemplo, de estar interpretando la música barroca con un estilo romántico a estar interpretando la música barroca en un estilo barroco, ¿sabes? O sea, se entiende. Pero la música actual, ¿dónde se deja? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este caso? O sea, por ejemplo, tú que has dicho que has trabajado con músicos contemporáneos, tanto amigos tuyos como personas que conozcas, que son compositores, ¿cómo ha sido tu experiencia buscando generar una interpretación, no digamos históricamente informada, digamos correctamente informada, de una obra contemporánea? Pues recuerdo una de las primeras obras que toqué. Para mí sí fue un shock porque nunca había visto una partitura con tantas especificaciones. En esta parte, en el segundo tal, hace esto, ¿no? Que el trino dure quién sabe cuántos segundos, ¿no? Y fue súper raro, que también en mi vida había visto piano preparado, lo aprendí tocando, ¿no? Y estaba todo indicado y para mí sí fue así. Esto es muy raro para mí, esto es demasiado raro. Incluso eso, ¿no? Cuando yo veo que intervienen un piano y que le ponen clavos, que le ponen gomas y todo eso, siendo sincero, sí es como difícil todavía para mí, porque digo, chino, no se vaya a maltratar, pero es parte de la misma evolución de la música. Es parte de la evolución no solamente de la música, sino del pensamiento. Creo que como en todo estamos como muy arraigados en el pasado, como estamos muy cómodos, no lo queremos contar. Y es muy interesante que digas esto del piano preparado, porque el piano preparado viene desde John Cage, o sea, es como... Claro, sí. Sí, o sea, ahí es una muestra clara de lo atrasados que vamos en el pensamiento, ¿no? Como intérpretes, como audiencia también, ¿no? Y es que esa es otra parte súper importante, que creo que muchas veces como músicos no nos damos a la tarea de formar públicos. ¿Qué hacemos la mayoría de las veces? Nos subimos al escenario, tocamos, nos aplauden, nos bajan, pero no tenemos ninguna interacción con el público. No buscamos que la gente quiera ir a los conciertos, ¿no? Queremos que vaya, pero no sabemos cómo acercarla. Cuando hice mi servicio social, lo hice en un espacio cultural de aquí de Puebla, y mi idea era hacer conciertos didácticos. Les explicaba la forma de las piezas, ¿no? Les pedía que hicieran comentarios objetivos o subjetivos. Les repartía hojas y lápices para que pues pudiera leer yo sus comentarios. Y la verdad fue una respuesta que no me imaginé. Creo que ahí fue cuando me di cuenta que el problema no está tanto en el público, sino en nosotros, que estamos muy en nuestro lugar de que
yo me preparé, ustedes tienen que escuchar porque mi trabajo me ha costado, pero no hago nada porque la gente quiera venir a ver. Me tocó un caso todos los casos fueron bonitos, ¿no? Pero ese caso me hizo dar cuenta que si bien la música no la considero elitista, la educación musical sí. Y es porque la práctica está limitada al tiempo libre que cada quien tenga. Entonces, si tú tienes que trabajar mucho, pues vas a tener poco tiempo de estudiar. Si los hijos trabajan, pues ¿a qué hora van a estudiar música? Si apenas están estudiando en la escuela, ¿no? Y fue porque era una familia completa y me dijo, yo le agradezco porque la verdad, en la zona en la que yo vivo no tenemos acceso a este tipo de eventos y mucho menos que nos expliquen de qué se trata, cómo escuchar la música, ¿no? Cómo apreciar. Y cuando hay, lamentablemente son inaccesibles para nosotros. Entonces, pues sí fue súper revelador para mí, porque de que hay conciertos gratuitos, ¿no? Lo que pasa es que igual no se les da tanta difusión y no se acerca a ese tipo de público también, que muchas veces pensamos, es que esa gente no lo valora. Ok, ¿cuándo has ido tú a tocar en esos lugares y explicarles? Tú quieres ir, tocar e irte y que te paguen, ¿no? Que obviamente es una parte importante por la que creo que muchos músicos sufrimos, pero tampoco hacemos nada porque la demás gente entiende el trabajo del músico, porque se interese en aprender un instrumento y también las clases son muy accesibles. Entonces, sí, te digo, fue algo muy, muy revelador para mí, demasiado revelador. Y también en ese tiempo tenía un maestro que no es mexicano y le platiqué eso, ¿no? Le platiqué eso y fue... No sabía cómo sentirme y creo que hasta ahorita no sé cómo sentirme porque me dijo, es que en mi país no se hace eso, o sea, la gente va solita a los conciertos. Tu trabajo como músico no es crear públicos. Y ahí es cuando me di cuenta de la diferencia entre otros países y México, ¿no? Que en México tenemos la misma mentalidad que ellos, a pesar de las diferencias sociales, ¿no? Seguimos pensando que nosotros tenemos que ir a tocar, que nos aplaudan todos, que se paren e irnos. Cuando el trabajo tiene que ser mucho más profundo que eso. Entonces sí fue hasta cierto punto doloroso porque es una persona que yo admiro, que me haya dicho eso viviendo en México, es que tú y yo estamos en dos Méxicos diferentes, ¿no? El escenario ideal es el que tú planteas, ¿no? Que vaya la gente y súper bien, pero no es así. Entonces, como músico uno también tiene esa labor social de crear público, de despertar ciertas cosas, ¿no? Ciertas emociones, no sé, son muchas cosas que tenemos que hacer como nuestro trabajo social. Oye, y hablas un poquito sobre de que los músicos no van a tocar las puertas por este tabú de que es que no se va a apreciar mi arte aquí y que la educación juega un papel muy importante en esto. Ahora, yo considero, y creo que lo has mencionado a veces, que el elitismo en la música clásica está por los cielos. O sea, el elitismo de que y llega a incluso a caer, por ejemplo, ahorita como dices, de que vivir en dos Méxicos diferentes, llega a caer en un malinchismo muy fuerte. Claro, de que preferimos, no sé, por mencionar algo, preferimos al europeo, que de nombre que ni podemos promocionar, que al mexicano, por muchas características. O sea, vamos quizás a meternos en un territorio un poco fuerte, pero por características desde la raza, desde el lugar de procedencia, y todo viene con este concepto de que esta serie de recitales está tocando el tema del racismo y está tocando un tema del malinchismo que se vive aquí en México. Entonces, en este caso, nosotros, así como tú dices,
creo que como la música clásica, la formación que hemos estado teniendo, que viene a la parte de educación, que también comentas, la formación que hemos estado teniendo viene un poco a que nosotros queremos, así como tú dices, imitar un modelo que funcione en otro lado sin saber qué hay aquí, ¿no? Pero entonces en este caso te pregunto, ¿qué consideras que nosotros los músicos, los compositores, los maestros, el sistema de educación musical y en este caso, las audiencias, qué consideras que fueran, por ejemplo, unos pasos que se pudieran seguir? O no digamos unos pasos, sino qué consideras que pudiéramos empezar a hacer para evitar este tipo de cosas, para darle apertura, para dar música y nosotros tener esa apertura de la que tú hablas y que es súper necesaria. ¿Qué consideras que nosotros, el músico mexicano, el artista mexicano, debemos de hacer para dejar ese malinchismo atrás, para dejar ese racismo atrás, para dejar esos tabús atrás? ¿Qué digo? No está peleado con la globalización de que venga gente de fuera o cosas así, este tipo de cosas, no está peleado, sino simplemente es ver lo que tenemos, trabajar con lo que tenemos y de verdad estar orgullosos de lo que tenemos, estar orgullosos del México que tenemos, ¿sabes? ¿Qué consideras que pudieran ser los pasos? Bueno, alguna cosa que pudiéramos hacer. Es que yo creo que lo que nos hace falta, no solo en el ámbito musical, sino en el ámbito social, es la empatía. Básicamente eso. Tú al ponerte en la medida de lo posible en el lugar del otro, vas a pensar en las dificultades que tiene, las cosas que no tiene también, en lo que tú le puedes aportar o lo que él te puede aportar a ti, porque realmente no que tengamos una educación musical quiere decir que no nos van a poder aportar a nosotros, ¿no? Bajarnos como de ese pedestal y asumir que tenemos mucho que aprender, no solamente como músicos, sino como seres humanos. Creo que es lo primordial. Mientras no tengamos empatía hacia los demás, va a ser muy difícil, ¿no? Yo puedo ir a tocar a cualquier lugar. Si no tengo empatía por la gente, por el público, pues no sirve de nada. Porque sí son cosas que se hacen, ¿no? Sí, yo sé que hay programas, por ejemplo, de la orquesta de aquí, en la que van a tocar a comunidades y esas cosas, pero te vas y ¿qué dejas? La gente dice, qué bonito, ¿no? Y ya se va y se olvida de todo eso. Creo que es el primer paso y el más importante de todos. Y tiene que ver pues con la serie de conciertos, ¿no? que estás planificando. Es la empatía, hace falta siempre para todo. Y es súper triste, es algo que me pone súper triste. O sea, yo sé que como ser humano me falta mucho también. Sé que hay circunstancias que no entiendo todavía, pero a veces me pongo a pensar, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando cierta manera de manifestarse y todas esas cosas? Digo, ok, son cosas que yo no he vivido, pero informándome puedo hacer un juicio más correcto, ¿no? Más bien, no poner etiquetas, estereotipos o todas esas cosas, no juzgar tan fácil, más bien. Y todo eso, pues a través de la empatía, ¿no? Igual, si uno es más empático, pues va a valorar el trabajo de sus compañeros también como compositores. Ok, bueno, le estás echando ganas, estás esforzándote por hacer las cosas y porque se te reconozca el trabajo, ¿no? Bueno, pues en la medida de lo posible yo también te voy a ayudar, nos vamos a ayudar entre todos, tener ese sentido de la comunidad, no solamente como intérpretes, sino como músicos, como seres humanos, como seres humanos, básicamente, ¿no? Creo que sí es lo más importante. Me dejas con el escalofrío, ¿eh? De verdad, esto de la empatía es algo que es muy cierto.
es algo que es muy necesario. Tú lo mencionas, empatía en la educación, empatía en ser músicos, empatía en ser personas, empatía en tener apertura, en poder buscar, o sea, hay muchas cosas que tenemos que cambiar como seres humanos. Estar conscientes de eso, así como tú dices, es un paso muy importante, es el primer paso. Buscar esa empatía va de la mano totalmente. Y pues mira, te agradezco mucho porque yo lo dije al inicio, alguien que toca igual de lo que habla, o sea, muy bien. Y que Y lo tienes, tiene muchísimo. tienes, Casi me paralizo. no, de verdad, tienes un discurso que espero que la gente no lo escuche nada más por escucharlo, sino que de verdad lo haga suyo, y que este discurso que nos dices, este pensamiento, esto que tienes tú que decir, que muchos músicos, que muchas personas, no nada más vamos a enfocarnos en la música, muchas personas tienen que decirlo, se tienen que escuchar y se tienen que acatar. De todos los extractos sociales, de todos los colores de piel, de todas las etnias, tenemos que ser empáticos, tenemos que enseñarnos a vivir de manera empática. Y yo te agradezco de todo corazón, Rafa, porque así como nos has deleitado, como tu música nos has deleitado con conocimiento que debemos poner en práctica. Y de verdad, muchas gracias. Gracias por pues sí, como dices, es algo que se tiene que decir. Y gracias por el espacio. Es un proyecto súper importante, la verdad. Creo que no hay que negar que existen este tipo de problemas. Hay que visibilizarlos. Yo, la verdad, antes era de la mentalidad de que, bueno, o sea, ¿por qué no simplemente podemos estar en paz todos, ¿no? O sea, ¿por qué hay la necesidad de hacer tanto escándalo? Y después sí me di cuenta de que lamentablemente hay gente que odia, hay gente que discrimina, y para ellos no es un problema, ¿no? Y me hizo pensar en que precisamente por eso pues hacen falta ese tipo de manifestaciones, ¿no? Para que se note que el problema está ahí. Porque no todos van a decir, bueno, hay que cambiar y ya. No todos tienen ese pensamiento de, bueno, o sea, yo te respeto, tú me respetas, entonces, ¿cuál es el problema? Hay que ser más insistentes con esas temáticas. Es decir, aquí es real, mira, está pasando esto, date cuenta de lo que haces, para que en el futuro ya no se tenga que hacer, o sea, y si se llega a dar, que la misma gente lo reclame, que le diga, oye, tú estás haciendo esto y está mal. Entonces, pues, yo creo que todos tenemos que pasar por un proceso más o menos similar, ver lo que tenemos, lo que no tenemos, ser empáticos. Y pues, sí, eso. Pues mira, muchísimas gracias por esto que nos dices. De verdad espero que la gente que nos esté viendo en este momento sea consciente de su realidad, porque pues, primerito, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? Y ya de ahí hacer algo al respecto. No nomás es como que palmadita en la espalda, ay, sí estás haciendo mal, ay, pobrecito, ay, ay, sí. No. Hay que actuar. Tú mismo lo dices, hay que actuar, hay que hacer ruido. Y hay que de verdad, así como se estremece la persona que menos es escuchada, así tenemos que estremecer a todo lo que se pueda para que esa persona pueda tener una voz. Entonces, gracias Rafa, gracias por tu participación, gracias por tu increíble interpretación, por tus palabras y pues nos vemos y estamos pues aquí pendientes de esta serie de recitales. Espero que todos estén disfrutándola y pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí y hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues espero que les haya gustado el día de hoy. Yo de verdad quedo muy contento con todo lo que pasó en estas conversaciones que tuvimos y con la música que escuchamos el día de hoy a manos de Rafael, que le mando un saludo. Espero que esté muy bien.
igual que la conversación que tuvimos con Nonis, también espero que se encuentre muy bien y gracias por tu música, Nonis, es increíble la labor que estás haciendo. Déjenme decirles que el día de mañana que se viene en Música por un Cambio, es un día muy especial. Y les comento, o sea, todos los días son muy especiales aquí en Música. Déjenme acomodo el cuello. Todos los días son muy especiales en Música por un Cambio. Pero el día de mañana da la casualidad que tenemos la oportunidad de tener con nosotros a el compositor Patrick Littlejohn. Este compositor es una persona increíble con un corazón enorme. Él ahorita, como vive en un asilo de ancianos, la entrevista que nos pudo dar fue por teléfono y fue relativamente corta, pero es un deleite. De verdad, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo tengo la oportunidad de platicar con alguien ya mayor, la sorpresa de la manera en la que expresan las cosas, de la manera en la que ellos hablan, de la manera en la que ellos ven la vida, es algo muy bonito. Es algo muy bonito, es algo muy interesante. Entonces nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana para la segunda parte del recital de Rafael, donde interpreta él una obra para piano solo, una obra tan bonita del compositor Patrick Littlejohn, titulada The Elisa Song, o La canción de Elisa. Y nos vemos mañana. No se olviden de sintonizarnos el día de mañana y nos vemos para que sigamos con esta serie de recitales. Si no han visto los otros recitales, los invito a que los vean. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de seguirnos en, pues para cualquier cosa. Sí, dejen su like, vean este video y en los demás y suscríbanse al canal porque se vienen muchas más sorpresas con esta serie de recitales. No se olviden también de donar a las asociaciones Racismo MX y Castle of Four Skins, que son las asociaciones que se están apoyando con esta serie de recitales para generar fondos para ellos, para poder seguir realizando su labor. Y pues, ¿qué más? Nos vemos, cuídense mucho, lávense las manos, usen su tapaboca. Y nos vemos el día de mañana para escuchar la segunda parte del recital de Rafa y para una entrevista increíble que se tuvo con el compositor Patrick Littlejohn. Entonces, cuídense mucho. Mi nombre es Armando Ortiz Montenegro y que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hasta luego.